Hola, queridos compañeros, queridos estudiantes. Vamos a examinar hoy otro tema de Kierkegaard. El tema de hoy que vamos a ver en Kierkegaard es un enfoque sobre el concepto de la angustia. Hemos visto enfoques generales, digamos, particulares en algún sentido, sobre el concepto de la angustia. Este enfoque es exclusivamente tratando de desentrañar, digamos, la teoría, el marco teórico que está detrás del concepto de la angustia. Recuerden que un marco teórico es aquel punto de partida teórico a partir del cual se vislumbra un problema. Entonces, ¿cuál fue el marco teórico que utilizó Kierkegaard cuando escribió el concepto de la angustia? ¿Y por qué quiero centrarme en el concepto de la angustia? ¿Por qué no agarro el postscriptum, por ejemplo? Ya postscriptum lo vamos a ver. Pero quiero entrar con el concepto de la angustia porque es uno de los libros que si usted va a una librería y pregunta, ¿tiene algún libro de Kierkegaard? 7 de cada 10 posibilidades es que usted compre el concepto de la angustia. Si usted se mete a internet, probablemente va a tener mucha probabilidad de encontrar el concepto de la angustia. Es uno de los libros fundamentales que hicieron a Kierkegaard famoso, digamos, accesible al público. Y uno de los que lo hizo muy accesible fue precisamente don Miguel de Unamuno en español. Recuerden que Miguel de Unamuno, a principios del siglo XX, impactado por el fervor que en Europa se tenía hacia Ibsen, empezó a preguntarse cuál era el origen de este pensador noruego, cuál era el origen sistémicamente filosófico que guardaban los escritos de Ibsen. Y llegó al encuentro de Kierkegaard. Mandó a pedir sus obras, le enviaron los 12 volúmenes y empezó a leerlo, muy azarosamente. Un pedazo por aquí, un pedazo por allá, él mismo lo confiesa. Subrayaba lo que más le impactaba con lápiz rojo. Y el concepto de la angustia fue uno de los libros más leídos por Miguel de Unamuno. Tanto que llega a un paralelo con la agonía del cristianismo y sobre todo con el sentimiento trágico de la vida, de los hombres y de los pueblos, reza el subtítulo del libro. Entonces, ¿qué es el concepto de la angustia? ¿Cuál es el trasfondo teórico que podemos encontrar en el concepto de la angustia? Voy a referirme a diferentes puntos. Primero que todo, este es un libro de comunicación indirecta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es un libro que no es escrito directamente por Kierkegaard. O sea, su autoría es indirecta, es un seudónimo. Eso significa, para efectos prácticos, que Kierkegaard nos está diciendo desde el diario, esta es una divagación mía tratando de encontrar. Esto es un estado parcial al que no reconozco total autoridad y definitiva autoridad, sino es un acceso, una búsqueda. Número uno, entonces, los planteamientos del concepto de la angustia son accesos que se tienen en un momento específico, este momento que estoy viviendo ahora, y que mañana probablemente lo voy a dejar. Y de hecho lo dejan, porque era un paso. Concepto de entonces comunicación indirecta. Como comunicación indirecta, es escrito por una persona que tiene un nombre en latín. ¿Sí? Es escrito por Vigilius Juan Financiers. Y eso suena muy alambicado, probablemente, claro. Suena muy fino, suena muy exagerado, muy cómico, muy estético. Vigilius es vigilante, el vigilante de la angustia, el vigilante de la angustia danesa. Así lo traduce Kierkegaard en su diario. Cuando yo pongo, dice Vigilius Haufrenensis, lo que quiero decir es el vigilante, el vigilador que está angustiado porque vive en un pueblo que se llama Dinamarca.
concretamente, vive en Copenhague. Entonces es una voz de denuncia, es una voz irónica, es el hombre que se está riendo, que está vigilando lo que los otros están haciendo y además de eso está soltando por ahí una serie de ironías. Sigamos. Es el vigilante de Copenhague, es el que descubre que hay cambios en la vida de las personas que viven en Copenhague y se pregunta a qué obedecen los cambios. Esa es la introducción del libro. ¿Por qué el hombre cambia? Y entonces en esa introducción llega a una conclusión. Es que los cambios son representados en acciones y las acciones nacen del pecado. El pecado es el origen de que los hombres estén continuamente eligiendo, actuando, arrepintiéndose y produciendo más cambio. No es una decisión racional, como decía Aristóteles. No es el desarrollo del espíritu hegeliano. No. Es que el hombre, cuando elige, peca. Es que el hombre es pecador por naturaleza. Y aquí viene entonces el tema fundamental del libro. El pecado como antecedente de las acciones humanas, el pecado como constitutivo y por tanto constitutivo interno, ontológico, pero real, de las acciones humanas del hombre, acciones humanas, y que va produciendo las consecuencias de muerte que el pecado produce. El pecado produce muerte, en el sentido de que el pecado defrauda. Las acciones humanas defraudan. Y aquí viene un elemento muy importante. Dios ha creado al hombre. Pero Dios lo creó sin pecado, pero con la posibilidad de llegar a ser libre. Entonces el problema no es de Dios, como dirían los racionalistas, como dicen los inmoralistas, dice Kierkegaard en el diario. No es que Dios creó al hombre pecador, no, no. Dios lo creó con la facultad de libertad. Y dentro de la facultad de libertad, la facultad de ir en contra de la naturaleza divina. No en contra de la gracia, no, no, porque la gracia aparece cuando aparece el pecado, el desarrollo del pecado, las consecuencias masivas del pecado. No, iba en contra de la presencia de Dios. Era la posibilidad de ir en contra de la presencia de Dios. Y entonces tiene una frase muy, muy interesante en el libro. Cuando va entrando a describir por qué el pecado original aparece, dice, nos han dicho los teólogos, pedrada San Agustín, pedrada San Agustín, pedrada la escolástica, que más o menos conocía la escolástica católica, pedrada la escolástica protestante, inspirada en Wolf, que sí conoce porque es la oficial, pedrada a la teología, vista desde Wolf, pero también desde Hegel. Se nos ha dicho que el pecado original nació en el Edén y que fue Eva la que come del fruto y después se lo pasa a Adán. Se nos ha dicho, ahí se originó el pecado original. Yo me he atrevido a pensar distinto, por mi propia cabeza, y por eso creo que pienso mejor que los teólogos. Kierkegaard en el diario. Y lo que descubre Kierkegaard entonces es que el pecado original se produce porque el hombre es un ser que estaba en un paraíso, en un estado de inocencia. Inocencia significa que no tiene responsabilidad sobre lo que hace, que encuentra todo grato, bueno, noble. El estado de inocencia es casi un estado de ilusión, desde el punto de vista racional, de ingenuidad plena. Suena algo muy romántico, suena algo muy a Rousseau, ¿no? El hombre nace bueno y por todas partes encuentra cadenas que lo esclavizan. Separad al niño de los hombres y crecerá el hombre sano, el hombre natural. Es lo mismo el hombre inocente, el Adán inocente. Era un Adán que para nosotros puede sonar, mientras racionalistas, puede sonar
muy inocente y muy ingenuo, muy iluso. Y Kierkegaard dice, efectivamente, estar en ese momento en el paraíso era ser iluso, pero era además tener la posibilidad de decir sí y no, en grado sumo. Hoy nosotros decimos sí y no, y las cosas nos cuestan un poquito. Sí, voy a estudiar el postscriptum, me lo voy a leer en una noche, haga el esfuerzo, lo en una noche. Se lo dijo, haga el esfuerzo. Cuesta. Voy a ahorrar para comprarme unos buenos lentes. Voy a ahorrar para comprarme un automóvil. Cuesta. Pero en ese momento de ingenuidad plena y de libertad máxima, el proyecto no tenía la oposición de la naturaleza, según el texto bíblico, porque las oposiciones de la naturaleza son producto del pecado. Entonces quiere decir que podía lograr cosas, dice Kierkegaard, extraordinarias. Podía ir y ver los frutos y comerlos. Podía estar con su mujer y probablemente tenían relaciones. Y dice Kierkegaard, no se asusten de eso, los mojigatos, porque ese va a ser otro tema, ¿no? La sexualidad dentro del concepto de Dios. Un bonito tema para estudiar. La sexualidad dentro del concepto de Dios. Y aparece entonces esta frasecita que les decía. El culpable no es Adán, tampoco es Eva. El culpable real de que el hombre caiga desde su libertad inocente hacia la libertad menguada de las posibilidades que producen angustia es la serpiente. Ese es el origen del mal. Es alguien que estaba con una información, la información es problemática entonces. Toda información es problemática. Y esa información que tiene una persona que conoce las cosas más allá de la inocencia, le quita la inocencia como estado y condena a las personas, Adán y Eva, a un estado de angustia. Se tienen que esconder de Dios. El pecado nació por escuchar a Lucifer. Fue una opción de la posibilidad, la peor de todas las opciones posibles, que consistía en escuchar a otro que no fuera Dios, con un discurso que no fuera el de Dios. El mismo problema de la iglesia de Copenhague. ¿Se dieron cuenta? Es el mismo problema. Escuchan a Hegel y a los teólogos hegelinizados, a Martin Hens, que fue a estudiar directamente con Hegel. Lo escuchan, lo siguen y no escuchan a Jesucristo en el Evangelio. Y se jactan de que porque son millonarios, Dios los bendice. Y no se acuerdan del pobre y de las condenatorias, de las bienaventuranzas. Ese es el tratadito, las obras de amor, Kierkegaard. No se acuerdan del pobre, del miserable, de la viuda, de los que están llorando a sus muertos, a sus enfermos. No, porque el Señor tocó su corazón. Y ahora el Espíritu Divino, habla por ellos. Y entonces el pecado se ha instaurado para interpretar el Evangelio, para poner una nueva voz, como la de la serpiente. Entonces el verdadero origen del pecado es haber escuchado a Satanás y haberse opuesto en presencia, haber opuesto la imagen de Satanás en forma de serpiente a la imagen y a la presencia de Dios. Y seguimos. El pecado sería entonces una condición humana que se adquirió a partir de la libertad. Y la libertad genera angustia. La experiencia de que yo soy libre se experimenta a partir de las posibilidades. Entre más posibilidades tengo, mayores posibilidades de pecar tengo. Y mayores posibilidades de angustiarme tengo. Y entonces ahora se invierte el círculo. Dialéctica cualitativa. Cuando ya he aprendido
que las elecciones nacen de las posibilidades, me doy cuenta que puedo pecar y me puedo dar cuenta de que estoy ya sintiendo una angustia antes de actuar. Y por eso la angustia es el antecedente del pecado. Y la angustia es desesperante para el religioso. Para el esteta es un estado transitorio que se soluciona muy fácilmente con más diversión. Es muy fácil para el ético. Se soluciona con más reflexión, con más ética, con más dominio personal. Aristóteles en la Ética Nicómaca. Con el dominio de las virtudes. Pero el cristiano no lo ve así. El cristiano ve que cada vez que yo peco, lo que estoy haciendo es colocando la imagen de Jesús atrás y la mía adelante. Y eso no es de caballeros, dice Kierkegaard, ¿no? Eso no es de caballeros. Eso demuestra la influencia de lo naturalmente demoníaco. Es que el hombre tiene esa posibilidad de, antes de seguir a Dios, seguir esa voz demoníaca, de lo pervertido, de lo malo. Pero eso, y entonces entramos al final del concepto de la angustia, es lo diferencial del hombre. Solo el hombre se angustia, el animal no. El animalito no se angustia, porque el animalito no es libre. El animalito tiene una naturaleza prefijada. En cambio, el hombre no tiene la naturaleza prefijada, porque es un ser que se está diseñando por sus elecciones, y cada vez que por sus elecciones se define, crea su existencia, cada vez siente, si es religioso, que se puede estar apartando de Dios. Y el hombre demoníaco rechaza definitivamente seguir la voz de Dios. Y entonces se permea de ir en contra de Dios. Y entonces aparecen las oleadas de vida angustiosa. Porque toda vida que es opuesta a Dios, según Kierkegaard, se va a transformar, va a dar origen a situaciones de imposibilidad de vida. La angustia se hace galopante. A la angustia se suma la ignorancia, la falta de valentía, el conjunto de prohibiciones. Aparecen galopantemente por todas partes. Todo el mundo te censura. Todo el mundo te critica la existencia. Y la autoconciencia agrava el problema. El miedo era una sensación que aparecía de vez en cuando ante unas cosas que yo conocía. Pero la angustia aparece ante cosas inusitadas, ante realidades que no distingo muy bien. Porque la angustia nace del estado de la nada, de la sensación de nada. Entonces el demoníaco se va a llenar cada vez más de sustitutos vitales, existenciales, de posibilidades que lo van a ir embrollando más, y sin darse cuenta se va a atar verdaderamente a la nada. Por eso lo demoníaco es verdaderamente lo nocivo. Lo demoníaco es la nada en sí mismo. Y esa nada existencial que se experimenta es la negación de la libertad. Cuando lo demoníaco se da, la libertad mengua. Y si la libertad aumenta como posibilidad, un espíritu bien guiado sabe dominar el flujo de la libertad. Y por eso puede controlar el progreso de la angustia. Eso es lo que hace el hombre que piensa, el hombre que tiene espíritu, el hombre que siente la pulsión de arrojarse desde su espíritu a corregir su vida. Entonces no estamos condenados, diría Kierkegaard, a un estado de vida demoníaco, absurdo. No estamos condenados. El creyente cristiano, el caballero cristiano sabe que no está condenado. Puede saltar en medio de su angustia. Su angustia tiene un carácter redentor, le hace ver el mal que tenía, el mal que estaba viviendo, y lo invita a corregirse. Entonces la angustia es un recurso pedagógico. ¿Y quién lo ideó? ¿Quién lo permitió? El mismo que creó al hombre.
le dio la posibilidad de que se angustiara para que él mismo recuperara su camino. Y le agregó después otro recurso, es el recurso de la fe. La fe no nace del hombre, el hombre la recibe como una gracia, pero el hombre que se entusiasma de desarrollar ese gusanito, dice Kierkegaard, ese pico de pimienta, ese poquito de pimienta, que se lo traga como el librillo se lo traga un hombre en el Apocalipsis, dice Kierkegaard. El que se lo traga, ese poco de pimienta, se da cuenta que su vida cobró un sentido distinto. Y se atreve a seguir manteniendo ese sentido. Aunque la angustia pueda aparecer como rencor, como ironía, como miedo transitorio. Pero hay una victoria. Él se siente distinto. Eso lo siente el hombre cristiano. Y hay un fenómeno cuantitativo en la angustia. Qué raro que en la dialéctica cualitativa aparezca lo cualitativo, lo cuantitativo. Claro, una posibilidad más otra posibilidad más otra posibilidad me crea angustia. Una posibilidad solita me crea mucha angustia. Y entonces el hombre pagano puede decir, qué angustiado estoy, nunca he estado igual. Ha cuantificado en su espíritu. El espíritu cuantifica. Y es que el hombre tiene cuerpo y tiene alma. Pero dice Kierkegaard, y también tiene espíritu. Y el espíritu sintetiza lo del cuerpo y el alma. Extraño en alguien que es un dialéctico cualitativo. Extraño, sí, pero no absurdo. Porque el espíritu es lo que crece en oposición al cuerpo y como oposición al alma. El espíritu es lo que nace de la propia decisión, de la propia voluntad, del propio empeño de todos los días. Es aquello que le demuestra a Dios, en bajo testimonio biográfico, que esa persona verdaderamente quiere estar delante de Dios. Y esa es la tercera salvación de la angustia. Cuando el cristiano se atreve a decir, yo quiero estar delante de Dios. Pero eso le va a causar una angustia. La angustia de que los demás se le van a quedar viendo. Porque el que vive cristianamente padece la angustia de que los demás lo censuren porque lo consideran escandaloso. Entonces, este es el divertimento de Kierkegaard, o sea, este es el ensayo que hizo Kierkegaard para tratar de conocerse quién era él como vigilante de la vida moral, del desastre del cristianismo oficial de su tiempo. Entonces lo resumimos diciendo, sí, efectivamente se puede elegir mucho, pero también se puede angustiar mucho. Y se angustian tanto los paganos como los cristianos, pero el cristiano tiene una salida que produce también cierta angustia, pero no es tan demoníaca, tan fatal, tan drástica, tan condenatoria como es la de los paganos. Pues así hemos resumido, digamos, el marco teórico conceptual del concepto de la angustia. Muchísimas gracias por la atención y hasta la próxima.